Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Gracias por acompañarnos. Ustedes ven que nuestro productor Rodolfo Rodríguez ha dejado todavía el símbolo de la Navidad, porque todavía estamos en Navidad. Todavía está la vieja Belén. Denos esta semana, por favor, todavía. Hasta la vieja. Él está borracho, ¿tú crees, Peluche? Dice Peluche, nuestro asistente especial aquí en el piso, que Rodolfo todavía está borracho. No, Rodolfo no toma. Él no bebe. No toma. Pero además son los días donde la gente se da algunas licencias y si fuera así no importa. El tema es que Rodolfo es un hombre cumplidor, serio, cuidadoso de su trabajo siempre, de hacer las cosas dentro del marco, siempre está activo, presente, no importa si se tomó unos traguitos de más. Es igual que tú, se te fue la mano y mírate cómo estás aquí, Peluche. Gracias por acompañarnos, así comenzamos este nuevo año, felicidades a todos, gracias por acompañarnos, espero que hayan tenido unas fiestas, unos días de asueto, dentro de lo que cabe, dentro de la prudencia y que recibamos este nuevo año con todo lo que vale. Es el año de las cabañuelas. Este mes, todavía hasta el día 12, están las cabañuelas. Yo no sé si ustedes saben lo que son las cabañuelas. Las cabañuelas son una tradición que viene de España, de los conquistadores. Las cabañuelas indican que los primeros 12 días del mes de enero, cuando comienza el año, son el indicativo de cómo va a ser los 12 meses del año en relación al clima, a las lluvias, al frío, a los fenómenos naturales. Entonces, el día primero signa el mes de enero, el día 2 de enero signa el mes de febrero, el día 3 el mes de marzo y así sucesivamente. Entonces, mucha gente que son seguidores de las cabañuelas en estos días están viendo, por ejemplo, que ha llovido durante todos los días desde que inició el año. Estamos hablando de la República Dominicana, no solamente de la capital o de Santiago o del norte o del este o del sur, en República Dominicana. Así se mide el tema de las cabañuelas. Entonces, en ese sentido, hay esa idea de que estamos transitando el tiempo de las cabañuelas, los primeros 12 días del mes de enero. Y ya ustedes han visto, en Puerto Plata, inundaciones y todo. Así es. El tema central de conversación, de análisis de este día, Venezuela. Lo ocurrido en el fin de semana en Venezuela, cómo esto coloca a América Latina, qué ha pasado, qué se presagia, qué se ve en el análisis político, en el análisis socioeconómico de la región. Esto lo vamos a analizar en profundidad porque es el tema del día con nuestro analista internacional Julián Roa. Lo hemos sacado de su descanso, de esta todavía final de las fiestas de la Navidad. Yo digo que todavía hasta la vieja Belén estamos en Navidad. Yo no quiero que se vayan. Entonces, don Julián lo coge muy en serio, con su familia, con su golf, un hombre metódico, pero lo hemos sacado de su confort para venir a conversar con Julián Roa. De él y de otros temas, de este y otros temas hablaremos después de la pausa. El presidente Luis Abinader ha iniciado un remesón en la mata del tren gubernativo al disponer nuevas designaciones en los sectores de justicia, agropecuario, fiscal, de género y de políticas sociales, como parte de una reorganización administrativa para el periodo de gobierno en curso que apunta a que los cambios continuarán. Ya el jefe del Estado había designado a un nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo que recayó en el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, y como ministro de Justicia, el exconsultor Antoliano Peralta Romero, el primero en estrenar la nueva entidad. El presidente informó que con estas nuevas designaciones el gobierno inicia una nueva etapa que traiga transformaciones
para seguir mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Mediante el decreto número 2-26, el presidente designó a Francisco Olivero Ispallat Bencosme como ministro de Agricultura, a Pedro Porfirio Urrutia San Giovanni como director de Impuestos Internos, a Gloria Reyes como ministra de la Mujer, Mayra Jiménez como incumbente de la Dirección de Desarrollo Social Supérate y a Yanilda Vázquez como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, temas nacionales. El ministro de Justicia, nuevo ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y el nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, fueron juramentados por el presidente Luis Abinader a primera hora de este martes y ya toman posesión de sus cargos. La construcción de este nuevo ministerio, Ministerio de Justicia, en manos de un hombre de tantos conocimientos del sistema judicial como Antoliano Peralta, no será difícil, pero sí es una tarea porque es un organismo nuevo. Y en el caso de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo en manos de un veterano de la justicia, como es don Jorge Subero Isa, no creo que pudo tener mayor elección. Yo me permitiría hasta felicitar al presidente Luis Abinader por haber logrado que don Jorge Subero Isa, amigo entrañable, amigo de familia, que ha dicho en muchas ocasiones que quería retirarse más tranquilo después de haber agotado incluso esa posición de 14 años como presidente de la Suprema Corte de Justicia, y después de ahí atrás ya usted vaya a ver, haya aceptado volver a la tarea diaria, pero como él decía, el deber llama, el deber llama. El inicio del 2026, con muchos augurios, se habla de un remesón en la administración pública. Hay quienes hablan, está en el rumor público de estos días, de que el presidente Luis Abinader hará un relanzamiento del gobierno para administrar estos 2 años y medio que le quedan, inclusive administrar un proceso electoral como presidente de la República que va a tener su epicentro desde mediados, para ponerlo en los plazos legales, mediados del 27 hasta el 28, con las votaciones en las urnas en febrero y en mayo. Y se habla de ese relanzamiento, se hablan de nombres. A mí no me gusta hablar de nombres, es una decisión muy personal, muy particular, muy estructural, muy estratégica del presidente de la República de colocar funcionarios, personas en el tren administrativo. Tiene muchas veces parte de una estructura, una idea de esa administración, de cómo establecer que esos colaboradores directos del presidente en cargos públicos conformen todo un andamiaje de dirección del gobierno en el Estado Dominicano. Estamos en béisbol, en el round robin, ya ustedes saben cómo van las cosas, y la ADP hizo otra de las de ellos diciendo que las clases comienzan el día 7, no el día 6, porque las vacaciones de Navidad deben ser hasta el día 7, ahí deben comenzar las clases. Vaya usted a ver, vaya usted a ver. El tema de Venezuela es un tema trascendente, es un tema importante que nos atañe a todos, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, asumió el poder, está en la dirección de la presidencia por la ausencia de Nicolás Maduro, y ahí comienza a recomponerse todo esto y todo el mundo mirando a Venezuela con un hecho consumado ya de Nicolás Maduro y su esposa ante los tribunales de
el Estado de Nueva York bajo 4 acusaciones fundamentales relacionadas con el narcotráfico y la conspiración para introducir drogas y narcoterrorismo a los Estados Unidos. Un operativo digno de películas. Ahí hay escenas recreadas de cómo se hizo todo este aparataje y de cómo se hizo toda esta acción militar de los grupos especializados élites de los Delta Force de los Estados Unidos. Lograron extraer a Nicolás Maduro de Venezuela y llevarlo a Estados Unidos, y en el interín varios miembros de la seguridad y de otros estamentos del chavismo y del entorno de Nicolás Maduro resultaron muertos en este operativo. Ese Nicolás Maduro que se mostraba desafiante. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! ¡Venga por mí, cobarde! Así como ustedes lo ven, desafiante. Hoy está con grilletes, vestido de amarillo y en una fría cárcel federal en Brooklyn, Nueva York, a la espera del 17 de marzo, volver ante la presencia de un juez para que determine su destino final. 63 años y su esposa, la señora Dilia Flores, Cilia Flores, es difícil. Ella es unos 10 años mayor que él. Es difícil. A la vuelta de la pausa, analizamos todo esto de Venezuela. ¿Qué ha pasado con Venezuela en todos los detalles? Y qué pasa en el entorno latinoamericano de cara al mundo y las posiciones de los Estados Unidos y la administración de Donald Trump. Lo analizo con todos estos detalles después de la pausa con Julián Roa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Los acontecimientos de la madrugada del domingo, sábado en la noche, la madrugada del domingo en Caracas, y que terminaron en el primer round, diría yo, o en el segundo round, si usted quiere, en una corte de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, el lunes, con la presentación ya ante la justicia del presidente Nicolás Maduro de Venezuela y su esposa Cilia Flores. Cilia Flores, no solamente puede ser marcado en una acción militar y en una acción judicial, sino todo lo que esto envuelve para Venezuela, envuelve para un conflicto que se ha prorrogado por tanto tiempo y que ha motivado muchas tensiones y muchas consecuencias colaterales en las relaciones entre Estados Unidos, América Latina y Estados Unidos y el resto del mundo, incluso con estamentos importantes como Naciones Unidas, donde también el caso llegó este lunes pasado.
Conocemos el episodio, conocemos el hecho, veamos sus consecuencias. Nadie mejor, a mi juicio, que don Julián Roa para analizar este tema, del que hemos estado hablando a lo largo de todo el año pasado. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué está pasando en Venezuela? No solamente por las amenazas de Donald Trump y las acciones del gobierno de los Estados Unidos, sino por la misma situación interna que ha vivido Venezuela de cara a lo que es el ejercicio de la democracia para todo el continente, incluso para las relaciones bilaterales, en este caso entre República Dominicana y Venezuela. El hecho está ahí. Vamos a analizar sus puntos desde la óptica del especialista que mete el escarpelo y busca dónde está la pus para limpiar y para establecer qué va a pasar después de. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. Gracias por estar con nosotros. Sacarlo de su confort, como decía yo en principio, sí, es para mí una osadía. Pero la temeridad de ya los hombres como yo, que a la edad mía se atreven a cualquier cosa, no midiendo consecuencias, lo tengo aquí. Pero yo creo que nuestros televidentes de siempre no podían perdonarme si después que hemos analizado durante tanto tiempo, analizando la política internacional y hemos hablado de Venezuela como un punto central, hoy no hablemos de él cuando está en una situación ya en que va desarrollándose lo que tanto esperábamos que ocurriera, quizás no de esa forma, pero que ocurriera en un momento determinado. ¿Cuál es su visión en este escenario? Mire, habíamos dicho hace unas semanas, usted recuerda, desde la colocación de los barcos de guerra de los Estados Unidos y el traslado del Gerald Ford, que es el portaavión más grande del mundo, es el portaavión norteamericano más moderno hacia aguas del Caribe, innegablemente que no era para amenazar. Sí. Había una intención de Estados Unidos, Ni para exhibirlo. ni para exhibirlo, de dar un ejemplo con Venezuela. Yo creo que sí que Nicolás Maduro hubiera decidido en aquel entonces entregarse, ellos no lo hubieran aceptado. Había una intención realmente de dar un escarmiento o enviar una señal fuerte, no solamente hacia Venezuela, sino a todo el hemisferio, hay que decirlo. Y quizás hasta otras partes del mundo. Innegablemente. Estados Unidos ha ido abandonando, quizás sin darse cuenta, no lo sé, el globalismo por el regionalismo. Estados Unidos ha ido cambiando su política exterior, una política hegemónica a nivel global, para centrarse más en la zona, en la región, en el hemisferio, como ellos le llaman. El hemisferio norte, el hemisferio sur de toda América. Como dijo Donald Trump, que ya no es el patio de la casa, sino el jardín frontal. Exactamente. Inclusive, dentro de ese esquema, de esa matriz, incluye a Groenlandia. Significa que esta política de Trump está más centrada en resolver el tema de la región que a niveles globales. No significa que no siga influyendo sobre la crisis ucraniana, rusa-ucraniana o sobre la propia Europa. Correcto. Pero en este caso de Venezuela era innegable que se veía un ataque en cualquier momento. ¿Cómo se iba a hacer y a qué hora? No sabíamos. Y si iba a haber algún tipo de negociación, tampoco. Yo personalmente entendí que las negociaciones no era la vía, porque inclusive el negociador del propio gobierno de Donald Trump con Venezuela siempre fue John Bolton, usted lo recordará. Claro. John Bolton siempre buscó la manera de cómo presionar una salida negociable. Ya salió del esquema, por lo tanto el cambio de la negociación por parte de Bolton a Marcos Rubio y parte de ese al ministro de la guerra, a Pete Hegseth. Pete Hegseth decía que había una acción militar hacia Venezuela. Ahora bien, ¿cuál es la génesis del conflicto? Hay que decirlo. Venezuela, te recordará históricamente, Venezuela estuvo gobernada por dos partidos tradicionales, los adecos y los copellanos, ¿verdad? Los socialdemócratas y los demócratas cristianos. Que se alternaban en el poder. Se alternaron en el poder después de los acuerdos de punto fijo de los años 40. Significa que con Chávez hay una ruptura. Ya había una especie de debilitamiento, de fraccionamiento del sistema. De hecho, el presidente Caldera, Rafael Caldera, va a las elecciones, a las últimas elecciones que no fue por su partido tradicional, sino que va por una agrupación de partidos llamada Convergencia.
en contra de su propio partido y gana las elecciones. Esa es la última fractura de ese sistema bipartidario de Venezuela. Y hay un suceso importante que es un intento de golpe de Estado que quiso dar un coronel de la Fuerza Aérea venezolana, llamado Hugo Chávez. Hugo Rafael Chávez Frías. Para los Estados Unidos entendieron que el coronel no era un militar sin mayor relevancia. En cierto modo subestimaron la ideología política de Chávez, fundamentalmente. Chávez termina en prisión. Esta señora que usted mencionó ahorita, Cilia Flores, fue su abogada, no te recordará. Claro. Y fue luego de la amnistía Chávez quien camina con él en la conformación de ese movimiento político. De hecho, ella es aproximadamente 10 años de mayor edad que su esposo, el presidente Maduro. Bueno, pero Chávez llega a las elecciones en el año 99, llega a la presidencia. Y ahí comienza a fortalecerse. Llega por la vía democrática. Por la vía democrática. Por unas elecciones. Los propios Estados Unidos no vieron en Chávez un peligro hacia su sistema, fundamentalmente a sus negocios petroleros. Sí, lo veían como un hombre de izquierda, pero no como un inminente peligro de lo que después se convirtió. Totalmente. Aunque la gente entiende que Chávez privatiza, estatiza el petróleo venezolano, realmente quien lo había hecho había sido Carlos Andrés Pérez, pero no con la profundidad que lo hizo Chávez. Ni la agresividad con la que lo hizo, porque fue con pronunciamientos y planteamientos muy duros. Pero ¿quién sube con Chávez al poder? Suben los obreros, suben parte de la cúpula militar disidente, pero también suben los dirigentes de izquierda. Significa que con Chávez, quien gobierna a un inicio, tiene un fundamento ideológico, hay que decirlo. Más ese chavismo que era propio de él, el cambio de la Constitución, el cambio de la República, por República Bolivariana. Su admiración por la Revolución Cubana y Fidel Castro. Inclusive el ideólogo de ese proceso inicial del PSV fue la izquierda, innegablemente. Elías Jabo, te recordará, claro, que fue canciller. El propio José Vicente Rangel. Y un grupo de dirigentes del PSV conformaron esos primeros periodos de Chávez. En ese periodo se hacen las famosas misiones. Misión Salud, Misión Vivienda, Misión Educación. Por supuesto, con la ayuda de Cuba. Cuando muere Chávez, en vez de esa parte 2013. ideológica asumir el poder, la asume el músculo, la asume la parte menos pensante, pero más ambiciosa. Y ahí viene Nicolás Maduro, viene Diosdado Cabello, viene la misma Delcy Rodríguez, que ella y el hermano son víctimas de la muerte del padre. Recuérdense que el padre era un dirigente de izquierda. No sube lo mejor del chavismo, en cierto modo, y por supuesto con el caso de Maduro siempre decían que Maduro era el músculo, que Cilia Flores era el cerebro. No es el mismo chavismo de los primeros periodos de Chávez al chavismo siguiente. Ahí comienza ya la incursión en el tema del narcotráfico, no es una mentira, en el tema de la corrupción y esas cosas. Se deteriora la economía venezolana, hay que decirlo. A los niveles que llegó terribles. Y sus relaciones con Estados Unidos no pudieron ser peor. Claro. Hay que decirlo. Usted recordará, y aquí lo comentamos también, el apresamiento de Francisco Carvajal, del Pollo Carvajal, España. En España, claro. Que por supuesto terminó en una cárcel de la Florida y terminó denunciando ese famoso cartel de los soles. La famosa carta que le envía también a Donald Trump recientemente con todos los detalles, diciéndole, por Dios, si yo soy el hombre del otro lado, ¿cómo estoy pagando esto? Hay una acusación inclusive que hace la Procuradora General, lo hace en el Estado de Nueva York y se produce un indictment, una acusación formal hacia Nicolás Maduro y un grupo de sus seguidores. Ese es el puntal, el instrumento legal y jurídico con el cual Trump actúa en Venezuela. La idea era llevarse a Maduro y a un grupo de ellos. Extraen a Maduro con algo que parece de película, hay que decirlo. Maduro dormía en 3 lugares, hay que decirlo. Pero la CIA sabía cuáles eran los 3. ¿Qué hicieron los servicios de inteligencia norteamericanos y el ejército? Construyeron 3 casas en Puerto Rico con el mismo plano de cada una de ellas. Claro. Y colocaron 3 grupos de los Navy SEAL de la Fuerza Delta de Estados Unidos
a practicar en esas casas ¿En esas réplicas? el tiempo que iba a durar la operación de Maduro. Al final se dio en hora de la madrugada, por supuesto, y hubo un enfrentamiento sobre todo con el anillo más cercano a Maduro, que era el anillo de los cubanos. Según Cuba, según La Habana, hay 32 soldados cubanos muertos en ese enfrentamiento. Y por supuesto se llevaron al presidente Maduro. Se habla de que hubo 80 por todo, los muertos en los bombardeos, en las cosas, en toda la operación. Todavía no es una noticia confirmada. Algunos soldados norteamericanos heridos, dos de gravedad, por lo menos. Y bueno, terminó en Nueva York. Yo digo y especulo que la idea militar fue bien elaborada. La idea política está siendo improvisada, hay que decirlo. La idea de dejar a Delcy Rodríguez como presidenta, si Maduro no es presidente, ella tampoco, porque fue en las mismas elecciones. Claro. Si hubo un fraude para elegir a Maduro, lo hubo para elegir a ella. No, claro. La parte institucional política aplica de uno para otro. Por lo tanto, la excusa de que que no se están llevando un presidente, sino un perseguido de la justicia norteamericana se cae. Ahora, ¿qué pasa ahora? Pero ahí es bueno, ¿por qué Delcy, que se dice que era, y tú decías aquí, yo recuerdo esa frase, Delcy es la cabeza y Maduro los pies? Así es. O sea, ideóloga de muchas de las políticas de ese régimen, una fiel seguidora del chavismo, y después de apuntalamiento del madurismo. Así es. La deja en el poder, incluso la oposición que se veía como que debía ser el retorno, está fuera, incluyendo los términos que usó el propio presidente de los Estados Unidos sobre María Corina Machado. Claro. O sea, ¿por qué ese... tiene razón. No, está bien, pero ¿por qué ese escenario? Yo no digo si tiene razón o no en este caso, pero el escenario político, la gente se pregunta, pero ¿qué está pasando ahí? Y como tú hablabas de que la parte política es una y la parte militar es otra, entonces en la parte política entramos. En la parte política hay cierto grado de improvisación, a menos que, y eso se ha especulado, que haya habido un acuerdo previo entre Delcy Rodríguez y los Estados Unidos. Eso es posible, aunque el presidente Trump dijo que ella iba a colaborar. En su primer discurso ante la Asamblea dice claramente que el presidente de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro, que ella asume con tristeza, aunque con dignidad. Hasta ahora el discurso que me han tenido ella y la Asamblea es de que Maduro sigue siendo el presidente. Eso puede ser un discurso, puede haber algún tipo de negociación. Hay que ver cómo se van a desarrollar los escenarios ahora. Suponiendo en el caso de que Delcy Rodríguez estuviera comprometida con los Estados Unidos, va a generar una crisis interna dentro del PSV y dentro de los dirigentes del chavismo. Recuérdese que uno de los que están imputados es Diosdado Cabello, que es prácticamente el líder y el jefe del SEBIN. Claro. El SEBIN es el Servicio de Inteligencia venezolana. Claro. Y se le atribuye ser el hombre de la represión innegablemente. del régimen hacia la oposición. Entonces, no sería tan fácil decir que ella va a tomar las decisiones si no hay un acuerdo con ese otro sector necesariamente. Yo creo que va a haber mucho de improvisación en este periodo, en esta etapa. Hay que ver cómo se desarrolla. No es cierto que la oposición venezolana tiene todo el poder en Venezuela, ni toda la garantía, ni todo el reconocimiento. El chavismo tiene 26 años, 27. Sí. Estamos hablando del 99. Y no se puede atribuir de que el chavismo, está aislado, claro, que no tenga una base social, de sustentación política social. Es otra cosa diferente. Sí. El que piensa eso está alejado de la realidad. Totalmente equivocado. Significa que habría que ver cómo va a desarrollarse. El presidente Trump fue muy enfático al decir, el problema es el petróleo, ni siquiera es el narcotráfico. De hecho, en la acusación que ha hecho la procuradora ante la Corte de Nueva York, no está el tema del cartel de los soles. Está el tema de conspiración para transportar cocaína hacia Estados Unidos y conspiración de narcoterrorismo. Habría que ver cómo se va a desarrollar la acusación ya. Pero, inclusive algo importante que no menciona, en este caso, al ministro de Defensa, a Padrino López.
lo cual puede ser una ventana para ver cómo los militares permiten esa transición. Sí, por los pronunciamientos de Padrino López a partir Claro. a Así partir es. del episodio, Sí. han sido muy duros. Totalmente. Y muy duros, no solamente contra Estados Unidos, sino Claro. muy duros en cuanto a lo que es la concentración de poder en el ámbito militar. ¿Cuál es el paso constitucional? Bueno, la Constitución bolivariana dice que en ausencia del presidente asume la vicepresidencia. Como dicen todas las constituciones. Y que esta llamarán en un plazo de 30 días. De nuevas 90 días. elecciones. No, primero Bueno, 30. 30 días. Ahora, el periodo que puede durar ella es 90 días. Ahora, ¿qué dice, qué le ha dicho en este caso el tribunal, la Suprema venezolana? El presidente no está ausente temporalmente. Le ha colocado una temporalidad. Por lo tanto, ella tiene hasta 6 meses para llamar a elección. Recuérdese que este gobierno de Venezuela no tiene todavía 4 años. Si tuviera 4 años, la vicepresidenta se quedara los 2 años siguientes. Como tiene menos de 4, hay un llamado obligatorio a elección. Podrá ser entre 3 y 6 meses, hay que verlo. Como armar, ya se sabe que con la oposición en el exilio no va a armarse un gobierno. Y es imposible que en una situación como la que hay, Correcto. haya una campaña electoral No. Libre y que la oposición pueda participar claro. en ella, Lo- cuando ha sido proscrita por Claro. este mismo gobierno, que es una continuación, por así decirlo, del Así gobierno. es. Lo lógico es un gobierno de transición, que no creo que vaya a ser en este caso Delcy Rodríguez, sino No. que ya va a permitir algún tipo de modificación. La Asamblea, recuérdese que el presidente de la Asamblea es su hermano Jorge. Que es quien la juramenta, precisamente. Totalmente. Entonces, permitir algún tipo de modificación constitucional para conformar un gobierno provisional y entonces hacer un llamado a elección, en este caso. Y por supuesto, Estados Unidos tiene un trabajo todavía grande que hacer. Eso desde el punto de vista interno. A lo externo, Estados Unidos ha minado todo lo que es los derechos internacionales. Pero yo quiero llegar ahí, antes de pasar a lo que puede pasar en el hemisferio y las repercusiones de esta situación de Venezuela. ¿Qué pasa en el interior? ¿Qué pasa con estos líderes de la oposición que ya no están? Capriles, Guaidó, López, Ledesma, María Corina Machado, ahora el mismo Edmundo González. Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Qué papel juegan? ¿Cómo estarán insertados en este nuevo escenario Ya. de la vida política venezolana? Mire, nosotros tuvimos una dictadura de Trujillo. El 30 de mayo fue la muerte de Trujillo. El líder de la oposición llegó septiembre, octubre. Juan Bosch. Con vos. Pues ya había venido la avanzada. En el 5 de julio. Sí, un O sea, mes y pico después. No, casi un mes y pico. 45 días después. Ese es un proceso más o menos igual. Necesariamente Estados Unidos tiene que primero tener control interno de cuáles serán los pasos que se van a dar para esa transición. Y para eso necesita tanto a Delcy Rodríguez como al hermano. Porque ellos no son, aunque son mayoría, el caso de la Asamblea Nacional, que también sería ilegal si aplicamos el mismo criterio de que, Todos de que fueron Maduro elegidos. no es legal, la Asamblea Nacional no está unificada en torno a cuál podría ser la solución. Esta es una etapa de muchas negociaciones, no solamente con las cabezas, sino con los segundos y los terceros. Hay mucha gente que hay que complacer y ver cómo van a renunciar de esas posiciones. Primero, acepten los cambios que se van a dar y luego terminen saliendo hacia el exilio. Aquí tuvimos los Trujillo hasta noviembre, ¿no? ¿Verdad? 19 de noviembre, me parece. Sí. Allá va a suceder un fenómeno más o menos igual. Con la oposición, por supuesto, Estados Unidos, con quien tiene más control, es con la oposición. Porque se han identificado con los Estados Unidos desde un inicio, de manera natural. Significa que con María Corina Machado y con el caso del candidato que perdió o que disputó las elecciones, que la ganó, como sea, es más fácil llegar a algún tipo de dilatarlo en el exilio o mantenerlo un tiempo fuera, porque de una manera u otra ese chavismo está ahí. Ese chavismo está vigente en todas las instituciones. Pero ¿cómo decirle a la gente que entienda eso? Porque tú estás hablando de alta política. Sí, claro. Pero ¿cómo decirle al pueblo llano, a la gente de la sociedad, Sí. que
los líderes de nosotros, que son, Claro. entonces están fuera, y Así entonces es. los que, por lo que nosotros, contra lo que nosotros luchamos, siguen en el gobierno o siguen teniendo la superioridad. ¿Cómo hacer entender esto Es a la una gente? transición difícil e incómoda. La nuestra nos trajo como consecuencia una guerra civil, ustedes recuerdan. Es una experiencia para los propios Estados Unidos. Quien está manejando la política exterior norteamericana no necesariamente se la saben todo. Yo creo que hay un alto grado de inexperiencia y de impericia, tanto de Pigese como del propio Marco Rubio. Sí, porque una cosa es la política americana y otra cosa es la política latinoamericana, cada Correcta. uno en su, Sí. en su escenario particular. Totalmente. Y sobre todo la impronta de Donald Trump. De lo que piensa Donald Trump, las hormonas de Donald Trump son la decisión que se va. Lo que hacen ellos es acomodar cuál es la decisión. Pero ahora, Es un periodo de transición sumamente complicado, ¿cómo esto que puede írsele de las manos a los Estados Unidos. ese es el tema? No le quepa duda. Ese es el tema. ¿Cómo esto pone el contexto latinoamericano? Por dos razones, aunque hemos hablado de cómo parece que va un giro paulatino hacia la derecha en las mayorías de los gobiernos y de Claro. y de los regímenes que gobiernan América Latina, no cabe dudas de que hay estamentos que se van a resentir con esto. Claro. El caso de Colombia y Por Petro, supuesto. por ejemplo. Claro. El caso de Cuba, que si bien Cuba ya no tiene la gran influencia que tenía antes, pero está ahí. Cuba es Cuba. Claro. Incluso quienes estaban protegiendo a Maduro, no en lo personal, sino a Maduro en su estructura política, incluso de cara al exterior, era prácticamente la política cubana. Que incidencia o no, pero está ahí. ¿Cómo esto va a afectar y cómo va a afectar esto las relaciones de Estados Unidos y América Latina en sentido general, principalmente en esa zona ahí? Colombia, por ejemplo, y Petro, que ha dicho, me pareció ver a Petro como dijo Maduro, vengan, abusadores, cobardes. Y Petro dijo, voy a coger las armas otra vez. Petro tiene otra naturaleza. Está bien. No es Nicolás Maduro. No, pues te estoy diciendo Ya lo ha que- probado en su vida. Sí, pero ¿qué puede pasar? Pero hay que ver algo. Siempre que ha habido agresiones de los Estados Unidos o cualquier país latinoamericano, no ha resuelto el problema que fue que resolver. intentó resolver. La invasión de 1916 nos trajo la dictadura de Trujillo. Las invasiones en Nicaragua de Estados Unidos trajo la dictadura de los Somozas. Habría que ver realmente, pero ya son tiempos que han cambiado. Las libertades con este tema de la telecomunicación y de los medios de comunicación, esas dictaduras son, si no imposibles, casi imposibles, hay que decirlo. Que de hecho ya no hay dictaduras militares en América Latina. No las hay. Es muy complicado. El presidente Trump tiene un deadline. Tiene 2 años en el poder. No tiene más. Y si estos gobiernos que él está llevando al poder en América Latina no satisfacen la necesidad de la población, vamos a volver el péndulo va a girar a la izquierda de nuevo. Si Milei no resuelve el problema argentino, Argentina va a volver a la izquierda, al peronismo. En el caso de Colombia, que innegablemente va a la derecha, si al final no lo resuelve, volverá de nuevo a la izquierda. En pocas palabras, esto mueve el péndulo político, lo va a mover hacia la derecha, como lo está moviendo hacia la derecha, pero podría volver de nuevo a la insatisfacción de buscar los apoyos sociales. En el ámbito internacional, Estados Unidos prácticamente explota todo lo que tiene que ver con la Carta Democrática de Naciones Unidas y con la Organización de Estados Americanos. Usted dirá, a Estados Unidos no le importa eso, sí. Sí. Por eso le cuesta años construirlo. Construir un Estados Unidos amigable, amistoso, buen vecino, solidario, les cuesta mucho trabajo. Y no es el mundo de antes, es muy diferente el mundo Totalmente. ahora. Un Donald Trump va a dejar las relaciones internacionales muy mal paradas. No es cierto que ya podemos volver al unilateralismo. Estados Unidos está abandonando, de manera natural o por consciente o inconsciente, estaba abandonando el globalismo por el regionalismo. Está abandonando territorios que donde él era fuerte antes y se está concentrando en su región. Por eso habla de América Latina, por eso inclusive habla de Groenlandia. Sí. Pero ha abierto una puerta que le va a dar trabajo. ¿Qué le impide a China invadir Taiwán? Pregunto. ¿Cómo terminan las relaciones entre Rusia y Ucrania? ¿Qué le impide a Rusia poder ocupar otros territorios que no sea Ucrania nada más? Si usted viola
los principios democráticos, los principios de no intervención en la soberanía de otros estados, no espere que le paguen de otra manera. En pocas palabras, Estados Unidos daña y deteriora sus relaciones internacionales con toda la región. Pero el caso Colombia... Independientemente del específicamente, resultado. Sí, claro, claro. El No. resultado puede ser y será eminentemente económico. Algún tipo de privatización de nuevo de la industria petrolera venezolana. Y algo que no lo hemos mencionado es Que que incluso lo ha mencionado él. va a directamente. empujar a muchos países del globo terráqueo a buscar otras opciones que no sea Estados Unidos. Otras opciones que no sea inclusive la sombrilla económica que se sustenta en los Estados Unidos, que es el Fondo Monetario Internacional, que es el Banco Mundial. Sí. Va a fortalecer los BRICS necesariamente. Mucha gente va a decir, bueno, pero si yo no, los BRICS sobrevivo con otro tipo de relación, ¿por qué no hacerlo? Fíjense como inclusive un país como Arabia Saudita, que es un país aliado eterno a los Estados Unidos, decide formar parte de los BRICS. Es una situación que, aunque parezca que Estados Unidos sale ganancioso en esta etapa, al final deteriora la relación y la imagen de Estados más largo Unidos plazo. con el resto del mundo. Como pasa con Rusia igual. Eso, el tema de Rusia se ha hablado mucho de que Venezuela por Ucrania es una hipótesis que se ha hablado, No, y tiene sentido. pero se podría dar. Sí, como no, es un cubo por cubo. Te permito hacer esto y tú me permites hacer aquello. Las declaraciones rusas ante el Consejo de Seguridad Nacional de Naciones Unidas es un discurso muy fuerte, pero no pasa a ser un Pues el de discurso. China también. Igual el de Sin China. embargo, China está claro. como más alejado Totalmente. del conflicto. Es un poco... No, el camino no es el unilateralismo. Esa famosa doctrina Monroe, que ahora le llaman la Trump Rule, Sí. es una doctrina del siglo XIX. Ya no es posible implementarla en estos No, tiempos. además, eso te iba a decir, los escenarios son totalmente. Diametralmente diferentes. Todavía Chile sigue resentida con la muerte de Augusto Pinochet, de Salvador Allende. Sí. Todavía En Chile el se 73, resiente sí. de Estados Unidos. Todavía Nicaragua se resiente de Estados Unidos. O sea, las relaciones por las armas a Estados Unidos le da una ventaja temporal, pero a largo plazo, a la imagen histórica, termina deteriorando. Donald Trump terminará como uno de los peores presidentes que ha tenido Estados Unidos, independientemente del resultado que tenga ahora. Pero la acción ya militar Sí, sobre el caso de Chávez, sí. de la extracción de un Sí, presidente, sí. bien o mal, legítimo, eso ya Totalmente. habrá que probarlo Claro. en otros escenarios, pero de sacarlo, una operación quirúrgica Sí, sí, y llevárselo, Sí. no pone un dedo siempre sobre la llaga de cualquier país de América Latina. Sí, innegablemente. Y vuelvo al caso de Colombia. Y me preocupa Colombia por lo siguiente. Colombia es el principal productor y exportador de drogas. Así es. Y los Estados Unidos ha tomado la sombrilla de la lucha contra el narcotráfico sobre el caso de Venezuela. Claro. Fíjate que no lo plantea sobre el tema político, sino sobre el caso del narcotráfico. Claro. Y las acusaciones son sobre el caso del narcotráfico. Entonces, no podía ser ese un indicio, porque yo pienso, no sería temerario iniciar una confrontación similar con Colombia que la que tuvo con Venezuela. No, es que ellos no lo van a hacer. Con Colombia hay amenazas, como lo hay contra México, con la presidenta Sheinbaum, Pero sí, pero que ahí ha es más- manejado una dignidad, Ahí es más una dignidad ciclópea, enorme. Ha salido una mujer con una dignidad. Además, que temple tiene esa mujer. Sí. ¿Qué Pero ha tema? hecho ver igual Lula. Colombia no tiene los intereses que tiene Venezuela, intereses estratégicos para Estados Unidos. El interés estratégico de Venezuela son las reservas de petróleo. Si resolvieran, si este grupo del PSV y el chavismo y el madurismo hubieran resuelto el tema petrolero como quiere Estados Unidos, no hubiera pasado de ahí el tema. Bueno, ya han soltado a Juan Orlando Hernández, Sí. el expresidente de Honduras, Eso es que es lo un más- presidente condenado y confeso. Claro. Dice Claro. Trump, bueno, se equivocó, por eso le doy una amnistía, Le doy un perdón. le doy un sí, perdón. sí. Entonces tu lucha no es contra el narcotráfico, es un tema de interés. Lo único que la manera como lo ha manejado es una manera que le dará resultado al inicio, pero al final va a resentir
un pueblo como el venezolano, toda América Latina. La reunión de la CELAC del día de ayer, la CELAC es la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe. En la reunión de la CELAC, que es la parte vergonzosa, se intentó a instancia de Colombia y de Brasil producir una condena, no del mundo, de latinoamericanos. Sí. Y varios países boicotearon esa intención, en el cual, por supuesto, dentro de lo que la promovieron la condena, estuvo Brasil, estuvo México, estuvo Uruguay, por supuesto, estuvo Colombia. Luego los otros demás países boicotearon esa decisión. Yo creo que al final son latinoamericanos contra latinoamericanos por un tema coyuntural. Sí. Estados Unidos no la tiene todos. De hecho, la candidata a la presidencia, Kamala Harris, ha dicho que nadie quiere a Maduro, pero su extracción fue ilegal. Por lo tanto, no va a ser tan fácil en el Congreso de los Estados Unidos otras medidas que quiera tomar el presidente Trump, que ha dicho, no, yo no he intervenido en Venezuela, yo hice una persecución policial. Muy bien. Policial incluso lo dice, bueno, pero ni siquiera militar. Dependerá de Estados Unidos, de una corte, decidir a quién persigue, a quién no. Por eso lo pone en manos de la DEA. Totalmente. Fíjate que es claro, para hacer una acción policial, de tipo policial. Totalmente. País en riesgo es Cuba, por supuesto. No porque Estados Unidos vaya a intervenir Cuba, sino porque la mayor fuente energética de Cuba venía de Venezuela. Sí, se ese va bloqueo a parar del ahora, petróleo. Claro. Y eso va a generar problemas económicos más de lo que tiene. Cuba está en un periodo peor que aquel periodo especial de los años 80, de finales de los años 90. Sí, después de la caída del muro de Berlín. Este periodo es peor. Sí. Y lo que viene también es peor. Repito, Maduro no era del agrado de casi nadie, creo que era un dictador realmente. Prácticamente eliminó todos los mecanismos democráticos, aunque era elegido, pero eran controlados en Venezuela, pero en la transición no va a ser tan fácil como lo está pensando los Estados Unidos. Pareciera que ahora vienen unos días de calma en Venezuela, o sea, lo que las cosas se acomodan. Viene un luto. Y lo que las cosas se acomodan, Claro. y Maduro va a salir de ser el centro de atención porque Así está es. preso hasta Claro. por lo menos el 17 de marzo cuando vuelva al juez. Sí. Los abogados intentarán Claro. una fianza, todo ese tipo de cosas, pues eso es parte legal, pero ya él sale de la escena, el hombre que lo llevan esposado, que lo sacan de un sitio, que es las grandes cadenas de televisión transmitieron en vivo, todo. Ya él sale de esa escena. Ahora la escena es Miraflores, Sí, claro. Caracas, Claro. Miraflores. Y esto yo creo que viene ese periodo de ajuste. ¿Sería Claro. así? Sí, de sí, esa, sí, de claro. esa guerra psicológica, Sí. política, Sí. en la oposición tratando de posicionarse, de esta gente tratar de Claro. conducir la cosa para evitar que le pase lo mismo, lo que fuera, Estados Unidos logró extraer a Maduro. a Maduro. Quiso negociar con él, hay que decirlo. Inclusive hay rumor, todo se queda en rumor, por supuesto. Dice que parte de la fortuna de Maduro está en Turquía. Inclusive se le ofreció vivir en Turquía. Pero eso mismo va a haber que hacer con la mayoría de la cúpula militar y política. Hay de 100 Venezuela. que están encartados con la misma cosa de narcotráfico, corrupción, de todo Ya eso. no hay otra extracción. Otra extracción va a generar. No, sí. Entonces significa que tiene que ser bajo acuerdo necesariamente. Algunos irán a prisión, pero la mayoría no. Entonces tiene que haber Venezuela no se reconcilia por muchos años, hay que decirlo. Porque la oposición, un gran éxodo de venezolanos que viven en el exilio. 8 millones. Sí, pero se no estima. todos volverán a Venezuela. No, ya hay claro. gente que ha hecho vida, Sí, que ha claro. hecho familia en Sí, otros claro, lugares. Claro. Claro, esa es su patria y tienen todo el derecho del mundo. Pero es un periodo, va a ser un periodo largo de conciliación de esa sociedad venezolana. Que repito, creo que Maduro, ya ese periodo de Maduro estaba agotado. Pero la vía de salir de él no fue la más adecuada. Sobre todo no fue la legal. Finalmente, Julián, ¿tú consideras que la posición de República Dominicana de no entrar en la discusión de sí, no, sí, fue una posición diplomática correcta,
por lo menos para no entrar dentro del conflicto, aunque fijó su posición de que fueron siempre República Dominicana como nación, como Estado, contrario a la legalidad del gobierno de Maduro en esta última etapa. Mire, yo creo que el canciller nuestro, don Roberto Álvarez, un intelectual, una persona con mucha capacidad para esa posición, debe estar muy preocupado. Porque la verdad es que la República Dominicana, sobre todo en este gobierno, cambió una posición de centro que tenía a una posición muy cercana a los Estados Unidos. Yo le recuerdo los gobiernos de Balaguer. En los gobiernos de Balaguer, que era un hombre supuestamente del establishment norteamericano, siempre que se iba a condenar la dictadura de Cuba, el Estado Dominicano se abstenía de votación. No votaba a favor, pero no votaba en contra. Hay que decirlo. En este gobierno nosotros nos hemos movido a la derecha, a la posición de los Estados Unidos. La posición que mantuvo la República Dominicana en la CELAC, que le acabo de mencionar, junto con Uruguay, junto con Paraguay, junto con Ecuador, junto con el Panamá. Perú, fue de boicotear la decisión de condenar la intervención de los Estados Unidos en Venezuela. O sea, ha cambiado la posición. Usted dirá, bueno, es correcta, podría ser, pero hay un cambio en la posición. Hay un cambio de ser un Estado que muchas veces ha servido de mediador en conflicto entre estados interregionales, a pasar a formar parte de un bloque. Yo no digo que fuera del lado del chavismo de ninguna manera, por supuesto que no, pero cambiar la posición de ser un ente mediador y un ente de centro a prácticamente copiar o adaptar todas las medidas de Estados Unidos no nos va a generar problemas en el futuro. Nos va a cambiar toda esa tradición que hemos tenido desde Balaguer hacia acá. Hemos mantenido una posición, sobre todo con América Latina, muy conciliadora. Con Venezuela ya la República Dominicana había fijado una posición directa contra la ilegalidad del gobierno. Sí. Después del proceso electoral principalmente, que fue la primera declaración pública directa de gobierno en ese sentido. Sí. En el 2004, te recordarás, 2003, 2002, Venezuela hizo una acusación formal desde la República Dominicana se estaba conspirando para derrocar el gobierno de Chávez de aquel entonces. Hay que tener cuidado con la política. Yo sé que no es fácil aguantar una presión de los Estados Unidos, porque las aristas son múltiples, de cómo sancionar, de cómo no permitir, de cómo no ceder. Es sumamente complicado, lo sé, pero por eso admiro tanto la posición de México y la posición de Brasil. No tenemos el tamaño de Brasil, pero es un tamaño más grande que Uruguay. Así es. Es un tema de dignidad latina. Si algo sabemos los latinos es dividirlo. Es dividirlo, claro. Gracias, don Julián, por esta cátedra sobre la situación de Venezuela, que creo que es una situación que nos importa por latinoamericanos, por las relaciones de Venezuela con República Dominicana y por lo que es el futuro del contexto internacional regional en que nosotros nos encontramos también. A final de cuentas, incluso con un problema tan serio como el que tenemos al lado, precisamente, que ya en el curso de las próximas intervenciones suyas aquí, ya tendremos que analizar otros temas, como el tema de Haití, ya con este final, por así decirlo, del gobierno de transición. Ya hablaremos de eso. Gracias, amigos, por acompañarme. Qué bueno conversar con Julián Roa sobre estos temas, no solamente por su sabiduría, sus conocimientos sobre la situación internacional y regional en este caso específicamente, sino por la forma de su exposición, sin pasiones, sino con realidades, con hechos y con lo que es la historia, lo que ha pasado y lo que se vislumbra. Gracias de nuevo, Julián. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarme en esta emisión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.